Lo que va a suceder ahora son las mesas temáticas simultáneas. Aquí en el auditorio se va a estar desarrollando sistemas de apoyo y soporte para la educación inclusiva. En el piso número 3, en la sala Juana, sistemas de información sobre educación inclusiva y discapacidad. Y en la sala del Mira se va a estar desarrollando la actividad denominada Primera Infancia y Educación Inclusiva. Le damos la palabra entonces a Eleonora Oliver, quien va a estar moderando de alguna manera lo que va a estar sucediendo en la jornada de hoy aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto compartir con todos ustedes este espacio del Congreso que valoramos infinitamente. Esta mesa temática, como decía recién quien nos apoya aquí también en la organización, tiene por nombre Sistemas de Apoyo y Soporte para la Educación Inclusiva. Esta mesa propone el abordaje de los sistemas de apoyo y soporte para la educación inclusiva. Los calificados expositores que nos acompañan en esta mesa presentarán sus aportes en el tema relacionados con la necesidad de un sistema educativo inclusivo de carácter colaborativo, la necesidad de definir el rol del acompañante pedagógico, fortalecer las capacidades del sistema educativo para eliminar las barreras de acceso y la construcción de narrativas a través de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación en el ámbito de la educación no formal. Como decíamos, nos acompañan distinguidas presencias que hablarán sobre el tema. Las primeras expositoras serán Mercedes Viola y Lourdes Montes. Nos expondrán su trabajo sobre el sistema educativo inclusivo hacia un rol del acompañante pedagógico. Mercedes Viola es arquitecta y maestra en el área de educación, fundadora y directora de 4D Lab, fundadora y coordinadora de Incluir para Crecer, Festival Latinoamericano de Economía Inclusiva, colaborando con el arte de la inclusión, cofundadora de Proedu, Educación Inclusiva, y de Allianz, que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad en el área educativa y laboral respectivamente. Actualmente se desempeña como co-coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva. Es miembro de la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, es miembro activa de la Red Regional por la Educación Inclusiva y la Inclusión Internacional. Por su parte, Lourdes Montes es maestra en primera infancia, máster en formación de profesorado, investigadora en educación inclusiva, activista e impulsora de derechos y proyectos colectivos a favor de las personas en situación de discapacidad y sus familias. Se desempeña como docente en el Consejo de Formación en Educación. Es docente también de la DGIP. Docente en el curso de Educación Inclusiva de la RREI 2023. Es co-coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva, fundadora de Amigos y Familias de Personas con Autismo de la Costa AFAUCO. Madre de Santiago Carrara Montes, joven de 17 años con autismo. La segunda ponencia estará a cargo de Carolina Liesegan y Silvia Paredes. Ellas trabajarán en torno al tema Construyendo un sistema de apoyos para la educación inclusiva. Carolina es psicóloga, psicoterapeuta cognitivo-conductual, trabaja en neurodiversidad, especializada en TEA, supervisora
y coordinadora de tratamientos. Consultora también en educación inclusiva. Por su parte, Silvia Paredes es maestra especializada en preescolares y dificultades de aprendizaje. Participa en proyectos de desarrollo profesional para maestros. Actualmente se desempeña como maestra inspectora de zona de educación inicial en Montevideo. El tercer espacio de esta mesa tiene por título La educación, comunicación y accesibilidad. Construir narrativas a través de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Quienes tienen a cargo ese espacio son Hernán Reinbold, Luciana Areche y Adriana Viera. Luciana nos acompaña aquí en la primera fila. Andrea, perdón, no Adriana, Andrea Viera. Disculpa. Bien, damos comienzo entonces a la primera de las exposiciones, como decíamos, a cargo de Mercedes Viola y de Lourdes Montes. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar a fondo con el tema del sistema de apoyo y el trabajo colaborativo, me parecía como que es importante traer a nuestra conciencia ciertos conceptos, ciertas creencias que hemos sostenido como humanidad y que son las que no nos permiten avanzar, una de las que no nos permiten avanzar realmente a lo que es una educación inclusiva, por consiguiente a una sociedad inclusiva, ¿no? Sabemos que una educación inclusiva implica esto de poder realmente acceder, o sea, estar a la presencia, el de participar de manera plena, y eso quiere decir en todas las instancias educativas. Hoy de mañana Cecilia Simón estuvo justamente comentando sobre esto. Y también implica progresar, prosperar, florecer como persona. Entonces, quería como comenzar reflexionando sobre esto y les invito a que cada uno de nosotros y de nosotras reflexionemos de manera honesta, ¿no? Porque venimos de esta historia en la cual las personas en situación de discapacidad estaban totalmente segregadas, y seguimos coexistiendo con bastante de ese sistema. Entonces, todo eso se ha impregnado en nuestra educación, se ha impregnado en nuestra mirada y en nuestros sentires. Entonces, lo primero, como que es la primera barrera que sucede mucho, es ¿qué siento yo, cada uno de nosotros, de nosotras, cuando vemos y cuando interactuamos con personas en situación de discapacidad? ¿Qué veo? Miro todo eso que siento que la persona no tiene, no puede hacer, todo eso que desde nuestra mirada normalizada lo hace supuestamente que no puede estar en esta sociedad. Miremoslo de manera honesta. O vemos realmente a la persona desde su riqueza, a esa persona que le gusta una comida, que tiene una música, que tiene un sueño de vida, a una persona que tiene un verdadero potencial de desarrollo, a una persona que tiene su propia capacidad de aprendizaje. Entonces eso es lo primero, tenemos que cuestionarnos realmente, ¿qué estoy mirando yo? Y si todavía tengo esos sesgos, esas construcciones históricas, bueno, desafiarme y moverme de ese lugar. Hay otros temas que creo, hay unos relatos que como humanidad tenemos, que es clave también que los traigamos a la conciencia para actuar desde otro lado y no desde eso que heredamos de manera histórica, que viene en esto, ¿no?, de la supervivencia del más apto, ¿se acuerdan de Darwin? Y eso ha penetrado en toda la sociedad, en el sistema educativo también, ¿no? Y en las empresas, en el mercado. Y venimos con eso de que para que yo gane vos perdés. Y realmente la biología ha traído y ha mostrado que los sistemas más resilientes, los sistemas... Nosotros, los humanos, generamos diferentes sistemas. Estamos hablando del sistema educativo, ¿no? Los sistemas realmente que perduran, que son resilientes, que se pueden transformar, que se pueden adaptar a las nuevas circunstancias, son aquellos que colaboran. No que trabajan sobre la supervivencia del más apto, sino que colaboran
para avanzar. Entonces, también les invito a ver desde qué lado estamos mirando, porque esto viene muy relacionado con este otro relato, que es el de competir sobre el cooperar y el colaborar. Y el competir quiere decir que para que yo gane, tú tenés que perder. Entonces no avanzamos, mientras que el de colaborar implica que yo gano, que tú ganás y que gana todo el ecosistema. Entonces, desde ahí, todas esas relaciones de colaboración lo que hacen es generar abundancia. Salimos de la escasez, que no tengo suficiente, para ir hacia la abundancia. Todo esto era previo a empezar con esto otro de la colaboración, pero porque tiene mucho que ver de dónde estamos parados. Porque colaborar implica movernos del lugar, de la zona de confort en la cual tenemos. En esto de que estamos hablando ahora de estos sistemas, ecosistemas naturales, y nosotros también me gusta traer esto que somos naturaleza, que nos olvidamos que los seres humanos somos naturaleza, somos diversos, y esa es la diversidad, es la que nos enriquece y nos hace realmente resilientes. Entonces, en el ámbito de educación, que sabemos que esto es clave, debemos trabajar en esa colaboración, ¿no? ¿Y entre quiénes? Entre todos los actores, toda la comunidad educativa. Debemos trabajar en colaboración el alumno, la alumna, con el equipo docente, con los equipos directivos, con las personas de apoyo, ¿no? Con los acompañamientos que están apoyando, que Lourdes va a estar hablando de eso ahora, enseguida. Y esto lo quiero leer como está acá, ¿no? Porque colaborar, en verdad, el proceso de colaboración es un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce a la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo para la construcción colectiva de significados comunes. Entonces, vemos esto, interacciones cuidadosamente diseñadas. No es una cosa de que estoy en un pasillo y te digo algo y eso es solo colaborar, sino que tengo la intención de colaborar. Y eso supone una verdadera coordinación. En esto de que trabajamos juntos y juntas, necesitamos trabajar desde una jerarquía como horizontal, en un lugar desde horizontalidad, ¿no? Yo contigo, tú conmigo. Y como les decía, quienes deberíamos estar involucrados en este proceso es toda la comunidad educativa. En esto tenemos ciertas personas que son claves, ¿no? En el caso cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, colaborar con la familia, construir junto con la familia es fundamental. Pero también tenemos todos los equipos de orientación psicopedagógica, tenemos los servicios sociales, dependiendo siempre de cada contexto y de cada persona. La inspección es clave, que esté colaborando también. Ya habíamos hablado de lo que tiene que ver con los equipos directivos, con todos los docentes. Otras entidades que hay en el barrio, entidades vecinales, y todos los equipos que acompañan estos procesos. Entonces, para poder colaborar realmente, necesitamos conocer y conocernos, conocernos y generar esa confianza que hace que un trabajo colaborativo suceda. Y el conocer y conocernos necesita tiempo. Y hoy Karen Van Rompuy estuvo hablando justamente de ese tiempo que se necesita para poder trabajar en colaboración. Y a veces en los ámbitos educativos, los alumnos, las alumnas necesitan conocerse también. Nosotros necesitamos conocer al alumnado. Por ejemplo, conocer sus principales intereses, sus niveles de conocimiento, su estado socioemocional, su contexto familiar, su situación de discapacidad, ¿no? El relacionamiento con sus pares, ver la dinámica de la clase. Todo eso lo tenemos que conocer y eso lleva tiempo. Y a veces pensamos que eso no me da el tiempo para eso. Sí, si no nos da el tiempo para eso, no nos da el tiempo para avanzar hacia una educación inclusiva. Entonces no lo podemos tomar nunca como no tengo tiempo para eso, porque es un punto de partida. Creo porque eso también vale mucho traerlo a la conciencia. Esto nunca es tiempo perdido, siempre es tiempo invertido para caminar hacia lo que es realmente una educación inclusiva.
Y esta colaboración se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada persona se siente mutuamente comprometida con ese proceso de aprendizaje de cada alumno y de cada alumna, y esto genera una interdependencia positiva. Dependemos unos y unas de otros. Y eso no va en contra de la autonomía como profesionales, sino al revés, nos reafirma como tal. Entonces, vivir esa interdependencia es clave para la colaboración. Y otros elementos que no quiero dejar pasar antes de terminar, es como ya comenté también, que necesitamos relaciones simétricas y recíprocas. Me gusta mucho lo que dice el profesor Ignacio Calderón de la Universidad de Málaga, que trabaja mucho en todo lo que es educación inclusiva. Dice callar el poder. ¿Eso qué quiere decir? Callar el poder para poder realmente escuchar, esa escucha profunda en la cual te conozco, genero confianza y desde ahí puedo trabajar realmente en colaboración. La fuerte relación de interdependencia, que la comenté, la motivación real y el deseo de querer alcanzar, ¿no?, esa presencia, esa participación y ese progreso de cada uno de nuestros alumnos, y con ese foco justamente también en las personas en situación de discapacidad, que generalmente son las que se encuentran en mayor riesgo de ser excluidas del sistema educativo. La responsabilidad individual y compartida, el manejo de las habilidades comunicacionales, esto es fundamental, cómo me comunico con las otras personas de estos equipos con los cuales colaboramos, siempre desde la honestidad, pero desde el respeto y la empatía, para construir, siempre es para construir. Los roles que cada persona toma en función de sus conocimientos, las habilidades, las posibilidades, y estos grupos heterogéneos, estos equipos heterogéneos que son los que realmente enriquecen. Entonces, para avanzar en una educación inclusiva, realmente tenemos que colaborar de manera real. Y eso quiere decir pasar de lo que es el ego al eco, que es lo que nos incluye realmente a todos y a todas. Somos una red conectada, somos una red interdependiente, como humanidad es lo que somos, y para que cada persona, y que para nosotros y nosotras como humanidad podamos florecer y prosperar, tenemos que colaborar. Y ahora los quiero dejar con Lourdes, que va a entrar más profundo en lo que es el acompañamiento pedagógico. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Voy a adentrarme en esto que ya habíamos adelantado, que es el documento para el cual estuvimos trabajando durante, bueno, hace un par de años, durante mucho tiempo, que es el documento hacia una definición del rol del acompañante pedagógico. Allí tenemos las imágenes de la tapa y la contratapa del librillo. Esto fue un proyecto que fue financiado por la asociación, la Agencia Uruguaya de Cooperación Técnica Uruguay-Japón. Lo presentamos mediante Eber Dacuña como becario de la Institución de Derechos Humanos, y se lo presentamos desde la asociación AFAUCO, que es la que pertenezco, mediante la cual también participo y coordino junto a Mercedes el grupo de trabajo de educación inclusiva. Por eso, bueno, ahí podían ver los logos de ambas asociaciones, de ambas organizaciones en realidad. Tenemos la hoja de ruta con distintos colores, en donde figuran las 5 páginas que voy a pasar activas en esta presentación. Y bueno, en esto de colaborar, como decía Mercedes, y en esto de vernos y pensarnos como trabajo colaborativo en el aula, tenemos allí una imagen que son 6 pares de manos, que representan un corazón, que se entrelazan, que sostienen, que se contienen entre sí y contienen a un otro, a una otra. Y vamos a enfocarnos en este documento y en este rol que venimos pensando desde hace muchos años y venimos intentando definir para ver si finalmente en algún momento el sistema educativo lo toma. Vamos a enfocarnos en el vínculo docente-acompañante pedagógico. En un vínculo que se tiene que dar, como bien decía también Mercedes, de forma horizontal, que no podemos pensarlo de otra manera,
que podríamos pensarlo y postularlo como una dupla pedagógica, tal vez, y no necesariamente como una mochila que se le endose a un niño o niña en el aula desde un pensar. Llega a la institución educativa con su familia y ahí mismo le dicen, ¿tiene discapacidad? Sin ver el niño. Bueno, tiene que venir con un acompañante, con un asistente o con un apoyo en recursos humanos. Sino que, bueno, sin conocer este niño o niña, no podemos pensar que este apoyo tiene que ser personalizado e individualizado. Capaz que en algún momento sí, del cotidiano diario del aula, pero no necesariamente a priori. En realidad, siempre es mejor que este recurso sea un recurso que esté disponible en el aula, que esté de alguna manera intentando pasar lo más desapercibido posible. Con esto evitar todo tipo de estigmatización, con esto generar la mayor posibilidad de autonomía e intervenir oportunamente cuando así sea necesario. Desde este lugar, como decíamos, y desde la colaboración, postulamos un vínculo docente-acompañante desde el trabajo colaborativo, desde la dupla, en cooperación, para desarrollar las estrategias, delimitar un plan de acción que puede ser en colaboración pensando desde el diseño universal para el aprendizaje, es decir, la accesibilidad general en relación al aula, o también desde un ajuste razonable si así se requiere, para proponer actividades y materiales de apoyo. Como les decía, los orígenes fue en la organización AFAUCO. Desde hace mucho tiempo que intentamos definir desde el equipo docente este rol, lo vertimos en el grupo de trabajo y lo llevamos a la Institución de Derechos Humanos junto con los colegas que estuvimos desarrollando este documento. Como un recurso humano esencial para apoyo en situaciones de inclusión, con conocimientos específicos y un perfil educativo perteneciente a la institución educativa. Es decir, vemos con muy buenos ojos que Mides, por ejemplo, ha hecho por generar figuras de apoyos en el aula. Pero entendemos que es ANEP, que es Codicen quien tiene que empoderarse y generar una figura con un perfil educativo propio que tenga los conocimientos y conozca el entramado educativo, pedagógico y específico. Desmarcado de toda propuesta terapéutica que se incline hacia un modelo biológico, que pueda coordinar, trabajar y articular con la familia y profesionales implicados en todas las áreas. Bueno, en esto de mencionar algunas figuras, ahí tenemos definidas las figuras y las tensiones que se generan con estas figuras de apoyo que habitualmente vemos en las aulas. Y bueno, trajimos la del asistente personal, ¿verdad? Que es lo que también muchas veces como familias nos encontramos en la puerta de las instituciones, con esta exigencia que se manejaba más temprano, ¿no? Que también Karen Van creo que lo decía, lo traía de, bueno, va a entrar en esta institución, necesita un asistente personal. Ahí, bueno, tomé las definiciones del asistente personal, que como fue una figura creada y también fue definida por el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y dice que abarca gran diversidad de roles para personas en situación de dependencia de naturaleza muy diversa. Implica distintas dimensiones en distintos ámbitos e inicialmente fue pensada para el ámbito del hogar con una fuerte perspectiva de género. Quiero decir que desde las organizaciones sociales ejercimos mucha presión para que esta figura justamente se generara y se tuviese esta figura de apoyo en los hogares. Como dice ahí, desde una fuerte perspectiva de género, en pensar que las madres íbamos a poder salir a trabajar. Bueno, cuando resultó que comenzamos a visualizar los primeros asistentes, las primeras asistentes, por allá por 2014, bueno, fue una alegría, ¿no? Porque al fin podíamos tener, aunque sea 3-4 horas de decir, bueno, ni yo estoy al servicio de mi hijo, mi hija, ni tampoco mi hija, y mi hija tiene todo el tiempo una madre, porque esto se da en la práctica de esta manera, desde la perspectiva de género, como vuelvo a repetir la misma metáfora, como una mochila endosada en el hombro, ¿verdad? Desde ese lugar, poco nos duró, quiero decirles.
porque lo tomó el sistema educativo. Es decir, el sistema educativo, carente de una figura de apoyo en el aula, absorbió este recurso y las familias, en la desesperación de que nuestros hijos e hijas fueran y asistieran al sistema educativo, se los entregamos. Y seguimos en la misma situación, punto cero. Volvimos en el hogar a no tener las personas en situación de discapacidad, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a no tener esa figura en el hogar porque la absorbió el sistema educativo. Es decir, acá tenemos una tensión muy evidente, ¿no? Que vulnera un derecho de alguna manera. También muchas veces esta figura del acompañante pedagógico se confunde con la del acompañante terapéutico. Y si bien podemos decir que existe personas muy idóneas, formadas también en acompañamiento terapéutico, es importante establecer que la función educativa es propia, es específica y es natural del sistema educativo y tiene que ser propia y formada por una carrera, ya sea técnica o docente, que genere este recurso y lo establezca, lo formalice y lo generalice. Bueno, desde como roles y funciones puse co-construir un andamiaje de apoyo a la construcción en nuevos aprendizajes, desarrollar un vínculo afectivo, emocional como base para generar experiencias de aprendizaje significativo, proponer actividades que faciliten atender y entender las complejidades, ¿no?, del estudiantado y de la institución educativa. Acompañar en distintas formas de acceso y evaluación los logros del aprendizaje. Y bueno, voy dejando por acá, queda esta diapo, voy pasando a las compañeras. Pero bueno, capaz que podríamos decir que acompañar las trayectorias educativas en diversos contextos socioeducativos es el rol, y es un rol amplio que también tendremos que definirlo y tendremos que construirlo colectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias a Mercedes y a Lourdes. Damos paso al segundo espacio que van a presentar Carolina y Silvia. Sí. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá y poder presentar un proyecto piloto en el que venimos trabajando hace ya más de un año y pico. Vamos a hacer la presentación compartida porque es un trabajo compartido interinstitucional entre ANEP y MIDES en el marco del Sistema Nacional de Cuidados. Así que vamos a repartirnos con Silvia la presentación. Bien, perdón, permiso. Mientras Carolina toma aire, decirles que es un gusto formar parte de este equipo, que venimos desde trayectorias diferentes, pero hemos conformado un muy buen equipo, valga la redundancia, en el cual, como les decía, desde diferentes puntos de partida hemos tratado desde el convencimiento, de elaborar, diseñar cuidadosamente, como ustedes decían hoy, esta propuesta. Así que bueno, aquí vamos. Sí, la presentación es del proyecto piloto llamado Construyendo un sistema de apoyos para la educación inclusiva. Como decíamos, es en el marco del sistema de cuidados. Participan ANEP y MIDES, por MIDES específicamente la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, y por ANEP la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, la DECIE también. Con Silvia está representando a ANEP, yo representando al sistema de cuidados a MIDES. Esta es la hoja de ruta de nuestra presentación. Vamos a explicar por qué creamos este proyecto piloto, de dónde surge esta necesidad, los objetivos del proyecto. Está compuesto por dos componentes centrales que a su vez están interrelacionados. El componente vinculado a cuidados, visible en la creación de una nueva figura llamada facilitador de autonomía para ámbitos educativos,
y el componente educativo del que va a hablar Silvia. También vamos a contar en relación a qué población es a la que se dirige este proyecto piloto, al menos en esta primera instancia, y las acciones que hoy en día están en proceso, algunas ya más avanzadas y otras todavía en proceso. Entonces, ¿por qué crear este piloto? ¿De dónde surge esta necesidad? Como un poco venía hablando Lourdes y también comentaba Mercedes, y no dudo que también Karen Van Rompuy, quien participa de este equipo técnico, lo haya comentado, evidentemente hay una necesidad muy importante de fortalecer las capacidades del sistema educativo en relación a lo que tiene que ver con avanzar en una educación inclusiva, para garantizar y asegurar a todos los niños, niñas y adolescentes, al menos del Uruguay, la posibilidad de acceder a la educación en su máxima expresión, obteniendo no solo un acceso, sino también una participación activa a partir de la cual obtener logros en el área de la educación. De alguna manera, esto implica poner en marcha apoyos y ajustes razonables de acuerdo a las necesidades de los distintos niñas, niños y adolescentes. Y el marco del piloto es ese. La intención del piloto es poder brindar una respuesta a muchas familias que se han acercado justamente porque el asistente personal fue creado, pensado para otro ámbito, que es el ámbito del domicilio, el ámbito del hogar, y poder dar una respuesta en eliminar barreras que tengan que ver con el acceso y la participación de las personas, dando una respuesta desde la asistencia de cuidados, lo cual compete al sistema de cuidados y por tanto al MIDES en este caso, y una respuesta desde el punto de vista educativo y pedagógico, que indudablemente es competencia de ANEP. De ahí surge esta necesidad para que, de alguna forma, personas que hoy, niños, niñas y adolescentes que hoy no están pudiendo acceder a las escuelas o a los centros de educación, sí lo puedan hacer. Y bien, en función de esa intención que estaba definiendo de alguna manera Carolina, nos hemos propuesto objetivos generales y específicos. El macro, el paraguas grande, vendría a ser fortalecer la atención socioeducativa de los niños, niñas y adolescentes en un tramo etario de 3 a 15 años, con dependencia de un número inicial de hasta 40 centros educativos de la Dirección General. Estamos en este inicio, en este tramo. Como objetivos específicos, claramente ampliar esa atención de dependencia y promoción de autonomía a un número inicial de estudiantes en situación de dependencia moderada y severa que cumplan, que se asemejen, que se acerquen a ese perfil. Y fortalecer las capacidades de los centros educativos para garantizar el acceso, la participación y logros de aprendizaje de todos los estudiantes con foco en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y dependencia. Y claramente aquí nos detenemos en lo que es el componente educativo. Bajo este gran objetivo que nos venimos planteando, pasando más, Karen, es que se desarrolla las acciones, los ejes vertebradores que nosotros nos hemos propuesto desde el componente educativo. En primer lugar, el establecimiento de apoyos a la inclusión dentro de cada centro educativo. Como les decía recién, en este momento hemos definido, por decirlo de alguna manera, 40 centros para los cuales, para esa definición de centros, hemos establecido consensos, acuerdos a nivel de equipo en los que entendemos que claramente tienen un potencial de ser objetivos, es la modalidad de estos centros. Son centros a aprender de tiempo completo y de tiempo extendido, donde la extensión de ese tiempo pedagógico implica la posibilidad de coordinaciones que siempre son válidas y bueno, en este ámbito es que el FAE va a estar incluido dentro del centro educativo. Otro eje vertebrador dentro de este componente educativo es la formación. En componente de formación, equipos docentes y directivos de las escuelas seleccionadas por este piloto. La formación, como decían las compañeras anteriores, y apostando a lo que es la formación permanente, desde la DGP en clave con el Centro de Formación Permanente,
se ha estado trabajando en lo que es la formación y que apunta a dos ejes, a lo que es la gestión, directores e inspectores, la gestión del centro y la gestión de aula. Y después, si quieren, nos detenemos un poquito. Esto está en proceso y ya en marcha. Otro eje vertebrador dentro de nuestro componente educativo es la coordinación del equipo docente. Y esto viene en clave y en sintonía con lo que les decía al comienzo. Estos centros que son población objetivo para recibir a estos niños, niñas y adolescentes deben de contar con esos espacios, y esos espacios van a estar planificados, organizados y sistematizados dentro de lo que es la mirada de la educación inclusiva. Otro aspecto importante es la valoración de necesidades de apoyo y aplicación del proyecto de trabajo personalizado. Es un material que contamos hace tiempo con él, y entendemos que es clave, es nodal que esto se ponga en funcionamiento para justamente ir recogiendo evidencias de acción para dar pasitos cada vez más adelante. Y por último, la evaluación periódica de los apoyos y los logros de los y las niños y niñas adolescentes. Esto, vuelvo a lo que decía al comienzo la compañera, ha sido bien cuidado este diseño, esta elaboración de esta nueva figura, que es un desafío, sin lugar a dudas, pero que tenemos como nortes y ejes bien definidos. Así que en eso venimos trabajando. Desde el punto de vista de cuidados, esto implica la creación de una nueva figura, como decíamos hoy, denominada facilitador de autonomía en ámbitos educativos, cuyo objetivo y función fundamental tiene que ver con atender las necesidades de cuidados, promoviendo siempre la autonomía dentro del ámbito educativo. Ese es un primer punto muy distinto a lo que había hasta hoy, que tiene que ver con pensar en la educación inclusiva en el sentido de incluir el recurso dentro del propio centro educativo y no que el recurso vaya con el niño, la niña o el adolescente, sino que esté pensado desde la propia escuela. Por otro lado, es un cuidador habilitado por el SNIC, lo cual eso es al igual que el asistente personal, pero va a tener una formación complementaria, no solo la formación en la atención a la dependencia, sino también una formación que le permita otro movimiento y otro manejo dentro del centro educativo, tanto del conocimiento del funcionamiento del centro educativo en sí, como conocimiento más específico en relación a, por ejemplo, el manejo de algunas herramientas en el área de sistemas aumentativos de comunicación, elaboración de claves visuales y cuestiones básicas en relación al manejo conductual, porque justamente el ratio con el que se va a trabajar ya no es de 1 a 1, como es el asistente personal, sino que el facilitador va a tener la posibilidad de trabajar hasta con 3 niños que cumplan con un perfil determinado, que ahora vamos a ver de dónde surge, en el marco de lo que vendría a estar categorizado como dependencia moderada o dependencia severa, con ciertas características que le permitan estar asistido por alguien en forma episódica o periódica y no la asistencia permanente que brinda un asistente personal en un 1 a 1. Obviamente es una figura que busca apoyar y promover buenas prácticas en relación a hábitos de higiene y de alimentación y a las demás actividades diarias, además modelando comportamientos adaptativos funcionales que fomenten la autonomía dentro del centro educativo. Favorece la familiarización con la vida escolar, rutinas, normas, organización y roles, y asiste en diversos espacios y propuestas del centro educativo. ¿A quién está dirigido la figura del facilitador de autonomía? La población usuaria será aquella que, como resultado de una ponderación del baremo de dependencia que hoy en día se utiliza, arroje un grado de dependencia moderado o severo, pero cumpliendo con ciertas características. Específicamente, personas que, si bien puedan tener una dependencia severa, igualmente puedan transitar en forma autónoma, por ejemplo, el espacio del centro educativo. Para poner un ejemplo más claro, hay una cantidad de familias que demandan desde el lugar de pedir ayuda, ¿no? Porque quizás sus hijos no controlan esfínteres y ellos necesitan estar, o el padre o la madre o cualquier cuidador de ese niño durante el tiempo que está en la escuela, necesita estar el cuidador
para poder cambiar pañales si es necesario. La idea es que eso deje de pasar y que el facilitador de autonomía también, por ejemplo, pueda dar respuesta en esa situación puntual, que es bastante clara, o sea, que se ve esta asistencia periódica y no la asistencia uno a uno que brinda un asistente personal dentro de aula. De hecho, el facilitador de autonomía no está pensado para estar dentro de aula. Acciones en proceso, lo que veníamos hablando con Silvia, que Silvia refería a la capacitación de centros educativos. Ya se emitió el llamado para la postulación de los interesados al cargo de FAE para cubrir estos 40 primeras contrataciones para desempeñar el rol a nivel nacional. Esto también es fundamental. Es un proyecto piloto que cubre los 19 departamentos, si bien partimos de 40 centros. La idea es después poder llegar a 300. Y se comienzan las capacitaciones de los centros educativos, que ya fueron seleccionados, estas 40 primeras escuelas, y se está preparando el segundo llamado, tanto de los FAES para cubrir los 260 cargos restantes, como de los supervisores, que también van a haber supervisores regionales de estas mismas FAES, ¿no? de las figuras. Así que en estos en los que estamos, muy contentas y orgullosas, lo tenemos que decir, porque creemos que es un primer paso bastante importante en materia de educación inclusiva. Un primer paso desde este punto de vista no quiere decir que ya no se hayan hecho cosas, se vienen haciendo cosas y por suerte en nuestro país seguimos pensando en cómo mejorar los sistemas y eso siempre es importante. Así que por acá vamos cerrando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, para cerrar este espacio vamos a manifestar dos cosas. Primero, los últimos minutos de trabajo de esta mesa van a estar destinados a preguntas del público que pueden consignar en el código QR y luego nos hacen llegar estas consultas. Decíamos, para finalizar entonces el trabajo de esta mesa, voy a presentar ahora formalmente con sus currículums a quienes nos acompañan aquí a mi derecha. Como decíamos, hoy los mencionamos, son Hernán Rainbow, Luciana Areche y Adriana Viera. Andrea. Parece que sí. Bueno, Hernán es licenciado en Psicología de la UDELAR, se desempeña como psicólogo institucional en el espacio de coordinación y atención nacional en discapacidad del Ministerio del Interior. Desarrolla su rol desde la perspectiva de derechos humanos y accesibilidad en sintonía con los procesos educativos del programa Laboratorio de Arte, Comunicación y Derechos Humanos. Dijimos que también nos acompaña Luciana Areche, aquí en la primera fila, quien está saludando. Luciana es licenciada en Psicopedagogía, egresada del Instituto Universitario CEDIAP. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Educación, Sociedad y Política de Flaxo. Se desempeña como parte del equipo técnico del Espacio de Coordinación y Atención Nacional en Discapacidad del Ministerio del Interior desde 2016 y como articuladora en territorio del Programa de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación y Cultura desde 2023. Y ahora sí a Andrea Viera, absolutamente. Es licenciada en Psicología, magíster en Psicología y Educación y doctora en Lingüística. Profesora del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano e investigadora en el Centro de Experimentación de esa facultad y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Participa en diversas comisiones y espacios sobre la temática de discapacidad, comunicación y accesibilidad. Ha coordinado proyectos de investigación orientados a la inclusión social y educativa de personas con discapacidad. Coordina el Convenio Internacional de Investigación con la Facultad de Filosofía y Ciencias
de la Universidad Estadual Paulista, Campus Marilia, Brasil, y la Facultad de Psicología de UDELAR. Ahora sí, vamos a pasar el comando para pasar para adelante. Hola. ¿Sí? Sí. Bueno, buenas tardes. Queríamos primero saludar y agradecer la invitación para poder compartir esta experiencia que estamos realizando en el espacio CANDI, que es el espacio de coordinación y atención nacional en discapacidad del Ministerio del Interior, dependiente de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, una práctica concreta que se comenzó este año en articulación y coordinación en convenio con la Facultad de Psicología. Y vamos a presentar esta exposición en dos partes, así aprovechamos la oportunidad para poder compartir con ustedes lo que ha sido un proceso de institucionalización de un modelo social y la perspectiva de derechos en el Ministerio del Interior, en una primera parte, para que ustedes conozcan lo que es Espacio CANDI, y después vamos a hacer la segunda parte, la práctica concreta la práctica que se está llevando a cabo con los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que están llevando adelante los usuarios y estudiantes de la Facultad de Psicología. Bueno, queríamos compartir que Espacio CANDI el año que viene va a estar cumpliendo 30 años, o sea que en el año 94, a partir de un censo que se hizo en la Jefatura de Policía de Montevideo, surge una gran cantidad de funcionarios que sus hijos, niños y adolescentes, estaban teniendo problemas siendo excluidos del sistema formal educativo, por lo cual se empiezan a realizar acciones para dar respuesta a esta necesidad y se crea lo que en su momento se llamó CANDI, que era el Centro de Atención a Niños Discapacitados, Hijos de Policía. CANDI se creó, es una propuesta que tenía un fuerte componente de cuidado y educativo, y se creó en un local que eran 3 salas que no se comunicaban, donde no había rampas, donde los usuarios de sillas de ruedas tenían que salir a otro lugar del establecimiento para poder ir al baño, y que lo pusieron en el fondo de una comisaría, lo que da cuenta también del ciclo de invisibilidad de las personas en situación de discapacidad. Pero era una acción que comenzaba y que era incipiente en abordaje de la discapacidad dentro de un organismo estatal que no estaba tampoco abocado a su función principal, como es el Ministerio del Interior. Con el pasar de los años, bueno, en esta institución trabajaban también, para destacar, 2 maestras y un fisioterapeuta, y tenía como un fuerte componente de la búsqueda de cuidado, como les decía, de resolver el tema de cuidado, y con el pasar de los años y la Convención Internacional de Derechos de las Personas en el 2006 y la firma por el Estado uruguayo del protocolo facultativo, a partir del 2013 el Ministerio del Interior empieza a explorar algunas nuevas soluciones para poder ajustar sus programas, sus políticas, sus acciones a los preceptos de la Convención y cambiar lo que nosotros decimos de un modelo de carencia que estaba focalizado en la rehabilitación a un modelo basado en una perspectiva de derechos y el respeto de las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho. Una de las primeras acciones fue como conformar un nuevo equipo técnico para ir conformando un equipo que tuviese experiencia en la temática de discapacidad desde la perspectiva de derechos. Y también eso fue en el 2014, en el 2015 se logra salir del fondo de una comisaría y se recupera un local que está abandonado en el centro de la ciudad, es donde hoy funciona Espacio CANDI, que es en la calle Minas 12 y 19, entre Canelones y Soriano, al frente del Círculo Católico, un local de 1.200 metros que, como una de las primeras acciones, se trabajó con un equipo de arquitectos, personas en situación de discapacidad
y personas privadas de libertad para generar un espacio que se adecuara a los criterios de accesibilidad, que tuviese rampas, que tuviese espacios acordes para la función que iba a llevar adelante. Por ejemplo, se instalaron ascensores, hay una piscina para las propuestas de más sanitarias vinculadas a la rehabilitación. Y de esta manera el Ministerio del Interior empezó a generar como un proceso de adecuación en sus acciones, ajustándose a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2015 también lo que hacemos es cambiar el nombre, y es cuando nosotros nos empezamos a nominar el Espacio de Coordinación y Atención Nacional en Discapacidad, porque empezamos también a trabajar con todas las dependencias del Ministerio, o sea, deja de ser un servicio de atención para ser también un servicio que articulara con las jefaturas de policía y con las direcciones nacionales. Esto tiene un reflejo a nivel de no ser una propuesta que fuera una propuesta, sino que fue una propuesta duradera. Entonces se establece por resolución ministerial, que le da como una garantía al espacio, donde se establecen, bueno, cuáles son los objetivos del espacio, cuáles son los principios, y de esa manera también se genera como un nivel de institucionalización donde se establece como uno de los objetivos promover la accesibilidad en las políticas, en los planes, en las propuestas, en los programas y en las acciones del Ministerio del Interior. Y se empiezan a organizar las acciones de Espacio Candi en dos líneas estratégicas, que es la línea de referencia y articulación, que a partir de que se establece esta nueva propuesta empezamos a trabajar, por ejemplo, con la Dirección Nacional de Sanidad Policial, con la Dirección de Asuntos Sociales en su momento, con la Dirección Nacional de Identificación Civil, y empecemos a tener o el Ministerio de Interior empieza a tener como una referencia para poder transversalizar la perspectiva de la discapacidad en sus acciones. En ese sentido, en el año 2018 se realizó una acción que fue a nivel nacional, vinculada también con el ámbito educativo, que Espacio Candi llevó a todo el territorio nacional una obra de teatro que se llama La Cueva de los Monstruos, y era una obra de teatro que dirigida para niños, que trabajaba la temática de discapacidad de una perspectiva diferente, y que iba, además de la exposición de la obra, se realizaba en cada departamento que iba, que fueron los 19 departamentos, un taller en una escuela del departamento, y a su vez se hacía una convocatoria a los actores relevantes del ministerio, por ejemplo, de la jefatura, de las direcciones de ese departamento, para dar a conocer cuál era la perspectiva de derechos, cómo se estaba trabajando, qué era Candi, y la obra de teatro se expuso en los 19 departamentos y terminó en Montevideo una presentación en el Teatro Solís, y esa obra dio también como resultado un reconocimiento, que ahora no recuerdo el premio específico de teatro, el premio Mandela por un lado, en relación a la acción que el premio Mandela le otorga la Comisión contra la lucha por la discriminación, la xenofobia y el racismo, pero a su vez tuvo otro premio que es una mención en el Florencio Sánchez. Bueno, esa fue como una acción primaria que se realizó en esta línea de referencia y articulación, y después tenemos toda otra línea, que es la línea de atención y asesoramiento, que es para más centrarnos a la práctica concreta que queremos compartir hoy, que se empezó a construir con los propios usuarios a partir de 2016, cuando empezamos a trabajar en el nuevo local, en el centro, y se empezó a construir a través de, utilizando herramientas como los grupos operativos, y dando la palabra y el protagonismo a los propios usuarios para que ellos sean los protagonistas de cómo querían que se construyera la propuesta educativa del espacio. A través de los grupos operativos estuvimos trabajando todo el 2016, también se instaló lo que era la asamblea de usuarios, y en conjunto entre los técnicos y los usuarios definimos
una propuesta de talleres basada en una propuesta artística con el objetivo, decimos que pasar de la opresión a la expresión, y esa propuesta hoy en día está ya instalada en lo que nosotros llamamos el Laboratorio de Arte, Comunicación y Derechos Humanos, que es un dispositivo que busca generar procesos de creación artística que posibiliten reflexionar sobre la realidad, aprender y desarrollar acciones en defensa y promoción de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Algunas de las propuestas en estos años en el laboratorio han sido danza, expresión, el taller de danza, el taller de expresión y creación, el taller de artes visuales, el taller audiovisual, el taller de informática, el taller de educación socioemocional y sexualidad, el taller de teatro del oprimido, el taller de escritura colectiva, el taller de música, el curso de lengua de señas, el espacio de taekwondo y el taller de gastronomía. Muchas de las acciones que se hacen en el laboratorio también han participado en otros espacios que salen del circuito de las exposiciones o las propuestas de discapacidad para ir a propuestas, por ejemplo, que están realizadas por la Intendencia de Montevideo, el Centro Cultural de España, para también, la experiencia nos ha dado la posibilidad de participar de circuitos donde las personas con discapacidad no frecuentan, y también ha tensado a los propios organizadores decir, bueno, hacemos una prueba de admisión y no hay una rampa para que las personas con discapacidad puedan participar en este concurso, o por ejemplo que una compañera exponga una obra teatral de un monólogo en el Centro Cultural de España después de haber ganado un concurso sobre el relato de su vida cotidiana durante la pandemia, o la producción de un libro de Sebastián que cuenta cómo es la vida cotidiana y todas las barreras de accesibilidad que tiene que derribar todos los días en su ciudad. Dentro del laboratorio, este año empezamos a trabajar con Andrea una propuesta que es un convenio con la Facultad de Psicología, que Andrea va a continuación profundizar, pero que para nosotros también es importante en la medida que una de las cuestiones que hemos visto en estos años es la importancia de trabajar con los técnicos en el encuentro desde una perspectiva diferente con las personas con discapacidad, y no de que son las personas que hay que darles algo o hay que solucionarles algo, sino que desde una perspectiva del encuentro con la diversidad y el respeto con la diferencia, poder empezar a construir cosas diferentes que permitan, dentro de muchas cosas, también los procesos de inclusión educativa, como pasa en Candy, que es una propuesta de educación no formal, y a su vez tratamos de hacer con esta experiencia que les vamos a contar ahora, que ninguna persona tampoco quede excluida de ninguno de los talleres, en la medida que hay como diferentes realidades y diferentes complejidades en relación a la comunicación. También aprovechamos, porque siempre lo hacemos, es que Candy es una institución del Estado de puertas abiertas, que esta exposición es muy corta y tenemos que sintetizar mucho, pero recibimos a todas las personas que quieran pasar a conocer, a averiguar, a preguntar. Así que les reitero, Minas 2 y 19, ahí estamos para recibirlos y para que conozcan, y le paso la palabra a Andrea. Bueno, lo voy a poner más abajo. Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a Espacio Candy por incluirme en este laboratorio, en esta propuesta que pasa de la opresión a la expresión, y bueno, desde ese lugar es que a mí se me convoca. De hecho, este año empezamos ya en febrero a trabajar en conjunto con Luciana, con Graciela, con Hernán, con Nicolás, bueno, con Martín también, en co-construir un proyecto de intervención en el marco justamente que integra también una práctica de graduación, de formación ya de psicólogas próximas al egreso. Y bueno, desde esa perspectiva nosotros veníamos ya trabajando
bueno, esta es un poco la ruta, pero voy a ir pasando rápidamente. Esto que hacía referencia recién Hernán, se enmarca en un acuerdo interinstitucional entre la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y el Espacio de Coordinación y Atención Nacional en Discapacidad. Y bueno, algunas cuestiones que hacen a los antecedentes que nos llevan a ser convocados o a ser tomados en cuenta para integrarnos en este espacio, tiene que ver que nosotros veníamos trabajando dentro del sistema de educación formal, principalmente en cuestiones en educación y en el ámbito de la educación especial. De hecho, creo que por allí hay algunas compañeras que recuerdo de las experiencias. Estuvimos más de una década trabajando justamente en escuelas de educación especial, en cuestiones que tenían que ver con esto de la inclusión de las tecnologías como apoyo a la educación de personas en situación de discapacidad. Y en particular, hace ya desde el 2017 empezamos a explorar puntualmente el uso de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación como sistemas de apoyo para la educación de niños, niñas, principalmente en actividades de alfabetización. Desde ese lugar, para nosotros, era todo un desafío empezar a trabajar con adultos y en un contexto que no era el contexto formal de educación, ni con maestros ni con maestras, sino que eran referentes institucionales en un contexto en el que teníamos, bueno, más de 30 usuarios, usuarias, que habían pasado por el sistema formal de educación, pero que en este momento estaban allí, en este centro. Bueno, en ese contexto, un poco la elaboración de este proyecto, en esta co-construcción, es, bueno, desde la perspectiva de donde nosotros veníamos trabajando, allí simplemente algunas referencias que obviamente nos enmarcamos, un poco como refería Hernán, en estos acuerdos iniciales desde una perspectiva de un modelo social, en el que además de la intervención nos interesaba también hacer énfasis en la formación de los estudiantes, las estudiantes en esta propia intervención, y del uso justamente, o desde la perspectiva ya no solo técnica, sino de las posibilidades de intervenir y transformarse formativamente durante la intervención por parte de estos estudiantes, ¿no? Y de allí, bueno, el concepto de accesibilidad y el uso de estos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación para favorecer y apuntalar una participación social plena por parte de estos usuarios, usuarias que estaban participando en Espacio Candy. Bueno, nosotros venimos un poco de allí, de esas referencias que les comentaba, principalmente del campo de la psicología, algunos de los conceptos que las compañeras que me precedieron también traían, como el concepto de colaboración, esta idea de, por supuesto, poner el foco, la atención en ese espacio, en ese intersticio de colaboración y de apoyo del otro en esta comunicación, de esta disponibilidad y sobre todo cuando tiene que ver con cuestiones que hacen a la comunicación y la posibilidad de ser pensados como personas y personas que puedan enunciar y que puedan decir y comunicar. Nos parecía importante generar en esto del aniversario de Candy y desde allí también la idea del uso de estos sistemas, que no da para profundizar acerca de qué son y demás, pero la idea era trabajar con estos sistemas de apoyos para que ellos pudieran construir una narrativa acerca de su trayectoria formativa y su trayectoria en Candy, que puedan enunciar esa historia. Y para eso, bueno, fuimos, y de allí que pudieran compartir y co-construir también estos sentidos, ¿no? Esta historia, ya que varios de ellos tenían como distintos momentos o venían de distintos momentos de este Candy, ¿no? De este Candy viejo, de este Candy nuevo, de estos cambios también hasta locativos, y cómo iban compartiendo esa historia, digamos, fragmentada, pero que también tejida en común
a partir de distintas posibilidades. Y allí el uso justamente de estos SAC, de estos sistemas de apoyo, para apuntalar y apoyar en esa comunicación, sobre todo, pero no solo, a aquellos que de repente más lo necesitaban. Sin embargo, en esto de trabajar en la comunicación y pensar los apoyos desde una perspectiva social o sociocultural y pensar esa comunicación, tuvimos que alfabetizarnos todos en estos sistemas pictográficos, que son los sistemas que nosotros estamos utilizando, tanto en baja como en alta tecnología. Y bueno, allí fue una aventura que recorrimos todos, referentes, técnicos, estudiantes, directivos, a imprimir, laminar pictogramas. Yo miro por allá algunas compañeras de la escuela porque saben que esto ya lo hicimos en otros contextos, que implica esto, ¿no? Generar también una micro revolución de instalar un código y una forma de comunicación más transversal a todos, ¿no? Porque bueno, introducir cualquier tecnología implica un aprendizaje, implica un acuerdo, ¿no? Dentro de esa comunidad. Entonces, bueno, desde esa perspectiva de la tecnología, de esa introducción de estos SAC, es que nos metemos en esta aventura de construir una narrativa que también les dé la posibilidad a ellos de reinterpretarse y de ser interpretados por otros. Y en ese juego de sentidos es en el que empezamos a trabajar a través de un dispositivo grupal. Somos más de 50 personas trabajando en este momento en Candy, entre estudiantes, referentes y los propios usuarios, ¿no? Y usuarias. Bueno, algunos de los objetivos generales, porque el proyecto es mucho más extenso y obviamente ya estamos en 21 minutos. Exacto. Tenía que ver con esto de apuntalar, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con la comunicación, el lenguaje de estos usuarios, usuarias, facilitar la creación, digamos, ¿no? De estos relatos que tuvieran que ver con la trayectoria educativa y la experiencia del espacio en Candy, y potenciar justamente a través de la apropiación de estas tecnologías y de estos apoyos la autonomía de estos usuarios. De la estrategia de intervención era esto que les comentaba antes, 15 estudiantes, 5 referentes, una coordinadora general que pivotea las actividades en simultáneos que se van realizando en 5 grupos que están conformados entre 5 y 6 usuarios, usuarias de Candy, que van a partir de una secuencia de talleres trabajando primero en la alfabetización, digamos, del uso en el conocimiento de este sistema, y luego a partir de esas actividades empezar a elicitar, a provocar una narrativa común. Para eso entonces parte de las técnicas y procesos, ciclo de talleres que se organizan semanalmente, donde se van construyendo estas narrativas, el uso de estos sistemas para el uso de estas narrativas, la integración, entonces para garantizar la comunicación de todos y todas, ¿no? Porque tenemos integrantes que de hecho son usuarios o privilegiados usuarios de estos sistemas y otros que de repente pueden utilizar el lenguaje oral, ¿verdad? Formación de estos grupos que les comentaba, tenemos una tríada de estudiantes que tienen distintos niveles de formación, que van haciendo y cumpliendo distintos roles, desde la co-coordinación con los referentes de Candy hasta la observación a través de una serie de instrumentos que hoy no va a dar para compartir, que van guiando y orientando también la licitación narrativa en la co-construcción de este relato. Y bueno, algunos criterios de conformación de los grupos que también fueron parte de las posibilidades o potenciar que todos pudieran participar en la co-construcción de estas narrativas, y ahí tenemos como una tipología que la co-construimos con los referentes, entre narradores, potenciales usuarios de SAC que se podrían beneficiar directamente, ¿no? de estos apoyos, los fundadores del espacio Candy, en esta historia que comentaba Hernán, y los recién llegados, que también se ven favorecidos en esta transmisión de la historia. Bueno, ya sí, del registro y la sistematización hablaremos en otro momento, y de las categorías, algunas de las referencias, y bueno, muchas gracias.
queremos agradecer a cada una de las expositoras y al expositor. Aprovechamos este tiempo brevísimo que voy a tomar para intentar hacer una síntesis lo más decorosa posible, porque fue extremadamente rica cada una de las exposiciones, para solicitarles nuevamente que si tienen alguna pregunta para acercarlo, hagan a través del código QR. Así que abrimos también ese espacio final para eso. Bueno, durante este tiempo compartido, que nos quedó demasiado corto, se manejaron muchos aspectos bien importantes y de distinto tipo, que están vinculados a la educación formal y a la educación no formal en un marco de derechos desde una perspectiva de educación inclusiva. Por eso esta mesa comenzó hablando sobre las implicancias de la educación inclusiva, los sistemas que son resilientes y en ese sentido, pensando en el sistema educativo, una diversidad que nos enriquece, un sistema educativo que tiene que trabajar colaborativamente, donde todos tienen que estar implicados, los docentes, los estudiantes, los equipos de acompañamiento existentes, las redes locales, las inspecciones, los directivos. Y esta característica o este énfasis que las colegas pusieron en el trabajo colaborativo, ellas manifestaron que se logra a través de un proceso gradual e interdependiente. Por otro lado, también aquí en esta mesa se abordó la importancia de la figura del acompañante pedagógico como un recurso de apoyo por excelencia. Se habló del rol como un equipo que necesariamente tiene que trabajar en dupla, el acompañante con el docente, para el desarrollo de estrategias, también pensándolo desde la implementación del DUA y también de los ajustes razonables. Por otro lado, también se abordó aquí un proyecto que se lleva adelante entre dos instituciones, el MIDES y la ANEP, con dos componentes, uno de cuidados y otro educativo, que surge como la necesidad de fortalecer las capacidades del sistema educativo. La atención socioeducativa que promueve este proyecto toma en cuenta o en consideración la atención socioeducativa de personas entre 3 y 15 años con dependencia y está enfocado en 40 centros. ¿Es así? Bien. También supone la creación de una figura, la del facilitador de autonomía. La población usuaria de este apoyo será aquella que tenga un grado de dependencia moderado. Por último, los expositores aquí a mi derecha manifestaron e hicieron historia sobre un espacio tan valioso como es el CANDI. Es una propuesta educativa que funciona en el ámbito del Ministerio del Interior y su trabajo se enfoca desde una perspectiva de derechos, constituido además por un equipo multidisciplinario. Cerrando, plantearon un proyecto de intervención interinstitucional llevado adelante entre la Facultad de Psicología de la UDELAR y el propio espacio CANDI, y que se enfoca desde un modelo, o propone su trabajo desde un modelo social, basado en un sistema de apoyo aumentativo y alternativo con el uso de la tecnología para impulsar las habilidades de comunicación y lenguaje. Vale decir que estos apuntes son muy modestos en relación
a todo lo que fue expuesto en este tiempo. Bien, en estos minutos que nos quedan, que son unos 10, entre 5 y 10 minutitos, nos gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta para hacer aquí a los expositores. Hay un montón de preguntas. Bien, por el tiempo que nos queda y respetando los tiempos asignados para esta mesa, tenemos unos 10 minutitos. Bueno, muy bien, vamos por la primera. Pregunta dirigida a Lourdes Montes. Lo que se plantea sobre la dupla pedagógica no contempla los casos de discapacidad severa que requieren de apoyo permanente. ¿Qué plantean para ese tipo de casos? En realidad lo que se define en el documento y en el trabajo realizado es un acompañante pedagógico que no se delimite específicamente al trabajo absolutamente personalizado, pero en ningún lado dice cómo tiene que ser implementado. Es decir, la multiplicidad de formas de implementación la tendremos que hacer contextualmente, construyendo colectivamente con la familia, con la persona, primero con el estudiante, con sus características de cómo necesita ese apoyo. Lo que se define es un perfil y las funciones, los ámbitos de acción son justamente los que hay que co-construir. No se puede decir a priori se necesita porque tiene discapacidad. ¿Se entiende lo que digo? Lo cual no quiere decir que si no se implementa ese apoyo, ese ajuste razonable para ese estudiante o esa estudiante en situación de discapacidad, estamos incurriendo en discriminación. La denegación de ese apoyo, si se necesita específicamente, será una denegación, una situación de discriminación. Así que eso no es lo que se postula. Justamente, habrá que estudiar cuánto y cómo. Pensamos que independientemente que haya o no un diagnóstico en el aula, tiene que haber un aula con una dupla pedagógica, por lo menos, de ahí en más. No sé si quedó claro. La siguiente pregunta, si el facilitador de autonomía no está pensado para estar dentro del aula, ¿cómo trabaja en dupla con el docente y cómo contribuye justamente a la inclusión educativa? La idea de este facilitador, este FAE, es que va a trabajar sí o sí integrado al ámbito aula y al ámbito institución en un trabajo en dupla pedagógica. Si bien sabemos que este FAE no es un docente, sí lo que se está haciendo es un fuerte énfasis en la formación para que justamente aplique, pueda tender puentes y pueda relacionar el trabajo de ese 1 a 1 o hasta 3, que es el ratio que venimos manejando, con las propuestas de aula, en clave de colaborar, de andamiar, de que se pueda dar ese salto conceptual y sacar el no se puede o no estamos preparados para. Muchas veces, y aquí también hago mía culpa a lo que viene siendo la trayectoria nuestra, muchas veces decimos no puedo con esto porque no estoy preparada. No, en realidad lo que se viene planteando acá es esta figura, este perfil nuevo que hemos trabajado y definido para que justamente puedan damear en situaciones varias, como puede ser, como mencionó Carolina hace un ratito, un cambio de pañales, como puede ser fomentar la integración de la autonomía en un grupo, en una propuesta determinada. Y para eso es que se está trabajando en este componente de formación que apunta a lo que es la gestión institucional y al aula. Y acá también me parece que es bueno abonar en cuanto a la formación que se va, hay un contenido fuerte que es el trabajo con las familias. No podemos dejar nunca de lado el componente familia, o sea que se están interrelacionando todos los ámbitos. Sí, perdón, como complemento, en realidad digamos que todo lo que tiene que ver con el abordaje pedagógico es lo que se viene trabajando en la formación que se le brinda a los centros educativos que han sido seleccionados como parte de este piloto y a todo su staff docente y personal que trabaja dentro de la escuela, digamos, ¿no? Por otro lado, el facilitador de autonomía está específicamente vinculado al área de cuidados. Entonces, como decía Silvia, obviamente la idea es poder colaborar en que los chicos estén más regulados, más atentos y mejor predispuestos para poder aprender, pero el componente pedagógico va a estar siempre dado por el maestro de aula o la maestra de aula y los maestros de apoyo que están pensados dentro del proyecto.
Y acá también, si se me permiten, es bien importante esto decirlos que en esta selección de 40 centros que hicimos junto con Bernadette Buján, que forma parte del equipo, lo que decíamos hoy era que son centros que tienen una extensión pedagógica. Y otra cosa que también contemplamos y que no es menor es que hubiera recursos, personas con ciertas preparación para poder andamiar esto. Ejemplo, maestro itinerante, maestro de apoyo, maestro comunitario, es decir, todos estos recursos humanos, que no sé si está bien decir los recursos humanos, pero son personas que trabajan y abonan en favor de, van a estar involucrados en este proceso. Muy bien. La última, cuando se habla de SACs, ¿hacen referencia al uso de los sistemas propiamente dichos o también al medio de acceso a ellos? Me refiero, por ejemplo, a los dispositivos de rastreo ocular. ¿Están utilizando este tipo de dispositivos? En esta experiencia no. Sí, se refiere al tema de, usamos tecnología de baja y alta tecnología, baja y alta tecnología en los apoyos de estos sistemas pictográficos de comunicación. Nosotros estamos utilizando el sistema ARASAC por un tema de acceso libre, gratuito, y de hecho empezamos a utilizar un tablero de comunicación digital que proporciona el mismo ARASAC y que integra inteligencia artificial. En este momento lo estamos utilizando. En otras experiencias sí utilizamos dentro de los dispositivos de apoyo de alta tecnología, por ejemplo, algunos con rastreo ocular. Muy bien, muchas gracias a toda la mesa, a los expositores, a quien estuvo moderando. Le damos un fuerte aplauso justamente.